Por tu pantalla, ¿verdad? Que voy a ver para compartir, para habilitarte para compartir, compartir nomás. Eso. Fernanda. Bueno, estuvimos viendo un poco de gráficos dinámicos. Em, yo lo que te estaba diciendo en este momento que hicimos el gráfico era que el gráfico dinámico normalmente trata de mostrar todo lo que se ve en pantalla o todo lo que se ve en la tabla dinámica. Y va a haber veces que el gráfico no se va a entender demasiado bien porque va a depender un poco de la cantidad de información que tengas en tu tabla dinámica. Y si la información de tu tabla dinámica es demasiada, normalmente puede darse el caso donde no todo sea legible en el gráfico. Entonces, ahí es donde yo normalmente le muestro a mis alumnos cómo poder usar una tabla dinámica con un gráfico no dinámico y qué diferencias hay entre usarlo o no. Pero para que me entiendan mejor, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que te posicione un ratito en tu tabla dinámica y quiero que le lleves a cliente 2 a columnas un ratito. Cliente 2 es tu campo de... No, pero eso, desde ahí. Perfecto. Al ponerle ahí, quiero que notes algo, que esa torta que te mostraba 7 porciones en algún momento, ahora te muestra solamente 2 porciones. Pero ¿cómo puede ser que te muestre 2 porciones si yo tengo 4 columnas de cliente 2 y 7 filas de cliente 1, o del cliente original, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde no todos los gráficos se utilizan para todos los tipos de información. Entonces va a haber gráficos que vos vas a poder usar para un cierto tipo de información y otros que no le van a quedar muy bien. Por ejemplo, este si yo trato de entender, veo que, a ver, llevamos tu puntero del mouse en una de las 2 porciones, porque va a salir el rótulo y te va a decir qué es lo que te está mostrando, digamos, ¿verdad? No te sale nada. Y si llevas hacia el otro, No, sin hacer clic, yo no te pido hacer clic, solamente que lleves el puntero. Ahí, por ejemplo, se nota que se hizo clic porque aparecen la divisoria de la porción de torta, aparece así con unos puntitos. Ahí, ahí. Ahí, por ejemplo, te está diciendo que 21.800.000 es el 51%. ¿Por qué es lo que es 21.800.000? Quiero que veas que 21.800.000 de tu tabla dinámica es un solo dato, es decir, es el de inversiones. Y la otra porción roja, si llevas tu puntero del mouse sin hacer clic, dice que es el 21 millones, ¿sí? El 49%. Entonces, a lo que voy nomás es que un gráfico circular no siempre va a replicar todos los datos en el gráfico, sino solamente va a agarrar la primera columna. La primera columna es la que se está mostrando. Entonces, quiere decir que los demás datos de las demás columnas no están en el gráfico, aunque muestre que todos los clientes supuestamente están en la leyenda. Entonces, ahí es donde puede que tengamos problemas cuando seleccionamos un gráfico dinámico que no muestra perfectamente los valores en el gráfico, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tendría que entender lo siguiente, que si yo uso un gráfico dinámico, el gráfico dinámico siempre va a querer mostrar lo que hay en la tabla dinámica y no siempre va a estar correcto. Entonces, ahí es donde yo necesito entender cómo se puede usar un gráfico simple con los valores de la tabla dinámica. Entonces, vamos por parte. Primero, ¿qué ocurriría si es que vos te pones en la tabla dinámica? De hecho, quiero que te ponga un ratito en la tabla dinámica, en una celda nomás. ¿Qué ocurriría si yo quiero insertar un gráfico no dinámico cuando tengo la posición de la celda activa en la tabla dinámica? Quiero que te vayas a insertar. Y en insertar, no, allá al lado de inicio. Insertar al lado de inicio, bien. Y ahí, entre las pestañas que están ahí para insertar gráfico, eh, hay un botón grande de gráfico dinámico, pero ese no vamos a agarrar. Vamos a agarrar uno de los gráficos o de los botones que no son dinámicos, ¿sí? Selecciona cualquiera. En realidad no tengo problema de cuál seleccione. Ese, por ejemplo. Al darle, no sé, ahí ese puede ser también. Quiero que notes nomás que el gráfico
automáticamente se genera como un gráfico dinámico. Pero ¿cómo yo sé que es dinámico? Porque el gráfico tiene los botones de la tabla dinámica, clientes 2 clientes, y allá arriba dice suma de monto, cosa que un gráfico simple no suele mostrar, no suele tener, porque no es dinámico, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ojo que estoy haciendo esto para mostrarte nomás cuando voy a insertar un gráfico no dinámico con los valores de una tabla dinámica, él automáticamente lo convierte en gráfico dinámico. Bueno, vamos a borrar este gráfico, suprimir nomás, dale, o delete. Bien, ahora, no te vas a poner en la tabla dinámica, te vas a poner afuera, pero pegado a la celda de la tabla. Ahí, insertar otra vez el mismo gráfico. Si toca la celda activa a una tabla dinámica, él entiende que la tabla dinámica va a querer graficar y automáticamente convierte otra vez al gráfico dinámico. Borrar otra vez el gráfico. Ahora quiero que le des una celda de espacio a la posición de la celda activa. Ahí. Insertar otra vez ese gráfico. Quiero que te des cuenta que cuando yo no tengo la posición sobre la tabla dinámica, él me grafica algo vacío que no tiene datos porque yo estaba en una celda vacía. Ahora, ¿me conviene saber esto? Sí, te conviene. ¿Por qué? Porque desde un gráfico vacío yo puedo generar la información de un gráfico simple con los valores de la tabla dinámica. Pero una vez más te voy a mostrar que aún seleccionando los valores de la tabla dinámica, Excel puede convertir la tabla dinámica. ¿Cómo? Te voy a mostrar enseguida. Ahora quiero que mires arriba en la cinta de opciones. Ahora aparecen dos pestañas más que son de las herramientas de gráfico, y la que te dice diseño te muestra a la derecha un botón llamado seleccionar datos. Ahí quiero que entres. En seleccionar datos, Excel te ofrece dos formas de graficar. La primera que está arriba es por rango de datos. ¿Qué significa por rango de datos? Que vos te vayas a seleccionar los datos de la hoja para que él lleve al gráfico. Esa es una forma. Otra forma es por serie. Por serie es lo que se ve abajo y dice a la izquierda entrada de leyenda series y hay un botón de agregar. Agregar por serie significa que yo no voy a seleccionar todos los datos que están en la tabla dinámica, sino algunos nomás, o uno o algunos, no todos. Entonces ahí voy a tener que ir haciendo una serie por vez. Entonces, para entender nomás todavía la dinámica, si yo quiero graficar ahora por rango de datos, quiero que ahora seleccione, vamos a suponer algo, vamos a suponer que yo quiero seleccionar solamente los datos de banco familiar y de bolsa de valores. Entonces voy a seleccionar hasta, eh, desde banco familiar hasta 21 millones, por ejemplo, ¿sí? Seleccionar nomás hasta ahí. No, hasta los valores que están en la primera columna nomás, hasta ahí nomás, bien. Anda, dale enter ahora, o dale enter o clic en el botoncito. Quiero que notes que aunque vos seleccionaste solamente una porción de la tabla dinámica, él automáticamente entendió que como está viniendo de tabla dinámica, él tiene que seleccionar toda la tabla y te vuelve otra vez a convertir al gráfico simple en gráfico dinámico. Entonces, esta va a ser una constante cuando vos querés usar un gráfico con valores de tabla dinámica. ¿Cómo yo libero un gráfico dinámico a los valores de la tabla dinámica? De la siguiente forma: borrarle otra vez a ese gráfico, una vez más, y ahora sí ya vamos a ver cómo se hace. Te quería mostrar nomás cuáles son todas las opciones en las que vos vas a ver que tu gráfico se vuelve dinámico aunque vos no quieras, y cuál es la única opción que te sirve para poder tener un gráfico simple con tabla dinámica. Entonces, estando lejos otra vez de tu tabla dinámica, es decir, una celda de separación por lo menos, ahí vas a irte a insertar otra vez el mismo gráfico que quiero que insertes, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Vas a ver el botón, o sea, vas a ver la cinta de opciones allá arriba, que no sé ahora por qué no te sale. Ahí te salió. El mismo botón, seleccionar datos. Y en el botón seleccionar datos vas a irte a series. Ahora ya no vas a seleccionar como rango de datos, sino a serie. Ahí donde dice series, en el botón agregar, vas a hacerle clic. Y en el momento de hacerle clic, él te genera un gráfico de algo que todavía no está. Entonces nosotros vamos a ir a seleccionar. Dijimos que le íbamos a seleccionar
a Banco Familiar y a Bolsa de Valores. Entonces vamos ya a seleccionarle primero. El nombre va a ser Banco Familiar. Muy bien. No, el nombre es solo un nombre, no son todos los datos, ¿sí? Solo Banco Familiar. Muy bien. Dale ingresar a ese dato y ahora en vez de ese uno hay que borrar completo, hay que dejarle vacío y te va a seleccionar su importe, ¿sí? 21.800. Entonces, esto significa graficar por serie, uno a uno, los datos que solamente vos vas a querer ver en el gráfico. Dale a aceptar. En ese momento quiero que veas que editar tiene una, ¿cómo se llama eso? El eje horizontal en la parte de categoría tiene un número uno, pero el número uno es para entender que es el valor de inversiones, por ejemplo, pero dejarle nomás todavía sin editar ese. Ahora vamos a agregar otra serie más. Vamos a agregarle ahora la bolsa de valores. Entonces va a ser nombre bolsa de valores, valores de la serie, se le borra el uno y se le selecciona al 21. Bien, ahí dale a aceptar. En ese momento el gráfico te va a mostrar dos columnas, ¿sí? Si bien la categoría de al lado, el número uno, tiene un número, podemos cambiarle. Entra un poco un ratito ahí, editar en el botón y ahí seleccionar las inversiones a la celda B4. Supongamos nomás que queremos decir que son las inversiones o el grupo de inversiones, estos dos. Entonces, al darle a aceptar, el gráfico que yo voy a visualizar ya no va a ser dinámico. Pero ojo que tuve que hacer de esta forma, porque si no, él convierte a gráfico dinámico. ¿Y para qué es lo que yo quiero saber esto? Porque a veces uno quiere darle énfasis a ciertos datos de la tabla dinámica y con el gráfico dinámico no lo puede hacer. Cuando el gráfico dinámico es útil usar, cuando todos los datos que vos ves en tu tabla dinámica querés mostrar en el gráfico y que tu gráfico sea legible. Ahora, cuando tenés todos los datos en la tabla dinámica y algunos datos son los que querés poner con énfasis en el gráfico, entonces ahí es donde resulta útil conocer esto. Después, ojo que yo no entro en el tema de los formatos que puedan tener los gráficos. O sea, vos a esto le puedes añadir un título, le puedes cambiar de formato. De hecho, allá arriba tenés el tema de los diseños. Supongamos nomás que no te gusta mucho esta primera visualización del gráfico, entonces vos podés ir buscando allá arriba cuáles son aquellos gráficos que más te gusten, puedes ir cambiando, seleccionando, viendo, ¿verdad? Y el que más te guste, déjalo. Y después puedes ir insertándole títulos, puedes cambiarle los colores, los tamaños de letras. Pero yo dentro de eso ya no me meto porque es una cuestión de gusto de cada uno, ¿verdad? Puede que a uno le guste más de una forma, a otro de otra forma, etcétera. Pero sí la parte, digamos, de cómo se hace para poder observar un gráfico no dinámico con una tabla dinámica. Es importante saber hacer eso para para ciertos informes que uno tiene que presentar en algún momento, ¿sí? Bien, bueno, esta sería un poco la diferencia entre un gráfico dinámico y un gráfico simple con datos de tabla dinámica. Otra opción que suelen usar las personas para no tener estas complicaciones de los gráficos, porque cualquier movimiento que yo quiero hacer con mis datos, por ejemplo, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que vos, en vez de graficarle a Banco Familiar y Bolsa de Valores, allá esos contornos rojo y azul, querés moverle. Vamos a suponer que ahora le querés graficar a HQ Negocio y a JS Electricidad. Entonces le moves nomás a los contornos. Ahí. Solamente que el rojo ya está bien puesto y el azul hay que estirar. Pero en el momento que vos le modificás, ¡pum! Ya se convierte a, a gráfico dinámico. Entonces, eso nomás lo que tiene el uso del gráfico con tablas dinámicas, que él ni una oportunidad no te deja que vos tengas un gráfico simple, a no ser que vos hagas eso que te mostré, o a no ser que solamente extraigas de la tabla dinámica la información que querés graficar, pero afuera de la tabla. Entonces te voy a mostrar cómo se hace eso también. Control Z para poder ver el gráfico simple que veíamos hace rato. Bien, a ese gráfico ponele si querés o abajo el otro gráfico o a la derecha el otro gráfico para tener nomás todo en una sola visualización. Es eso. Bien. Lo que ahora te voy a pedir es que hagamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero graficarle a JS Electricidad y HQ Negocio, pero no desde la tabla dinámica, sino sacando los datos afuera. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente para mostrarte una propiedad también que tiene Excel cuando queremos extraer información de tabla dinámica. Bueno, ponete un poco en la celda
C15 un ratito. Supongamos que vos querés extraer una información de la tabla dinámica haciendo una fórmula. Vamos a hacer una fórmula, va a ser más o es igual. Seleccionarle a la celda A7. Dale Enter. Ahora esa celda copia para abajo. Ok. Ahora esas dos celdas copia hacia la derecha eh, dos celdas. Eso. Así. Ponerle más como número. Ahí está. Bueno, el primero evidentemente te da rayita porque en la columna B no hay nada. Entonces es como darte 0, pero en un formato diferente. En este caso se visualizan los valores. Ahora, lo que yo acabo de mostrarte es básicamente referenciar las celdas de la tabla dinámica para que aparezcan en pantalla y a partir de ahí hacer un gráfico desde ahí, ¿sí? Si yo quiero graficar desde ahí, entonces selecciono nomás eso, se va al gráfico, es un gráfico simple y listo. Ahora, ¿qué ocurriría? Y ahora quiero pedirte algo. Selecciona un poco la celda C15 y C16, donde está 20.200 y 20.600. C15 y C16. Corta eso, control X, y pega ahí a la izquierda donde están las rayitas. Ahí. Ahora vamos a hacer algo. Ponete al lado ahora, a la derecha, de 20.200. Quiero que haga una fórmula. Vamos a suponer nomás cualquier cosa. Vamos a suponer que eh, ese cliente me compró 20.200.000, pero yo le quiero sacar el IVA. Supongamos nomás que ese IVA incluido. Y acá quiero que atiendas algo. En esa columna vamos a hacer el IVA desde el valor de al lado y en la columna de al lado vamos a hacer el IVA desde el valor de arriba. Entonces, si yo quiero seleccionar el valor de arriba, andamos a seleccionar el 20.200. Quiero que mires que cuando vos seleccionás un número de una tabla dinámica, Excel no te pone la referencia a la celda nomás, te pone una función y esa función se llama importar datos dinámicos. Importar datos dinámicos es la estructura de la tabla dinámica que está viniendo de la columna monto, o sea, del, no de la columna, del campo monto, te está trayendo la tabla que está posicionada en A3. Del campo cliente te está trayendo el dato de HQ negocios y del campo cliente 2 te está trayendo el valor de asesores. O sea, todo eso te dice en esa función. Si vos a eso le multiplicas por, no va a ser multiplicar, va a ser dividido 11. No, dividido 11 no es el IVA. Espera que un ratito. Dividido Sí, 11 1.1. Dividido 1.1. Pues yo la grababa lo que quiero tener ahí. Pues quiero sacarle el IVA, pues te dije, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué dice? Ah, no, EINA 1.1, 1,1 tiene que ser. Decirle nomás no, no nomás decirle. Va a entrar, aceptar nomás decirle. Y va a entrar otra, ahí en vez del punto tiene que ser coma, porque nosotros pues no usamos punto como decimal, 1,1. Ahí está. En la calculadora lo que es punto 1. Bueno, ahí, bueno, ponerle nomás en formato de número otra vez. Eso. Ese importe se supone que es el valor de HQ negocio sin el IVA. Ahora, cuando yo hice la fórmula, él me mostró un chorizo de largo del lugar donde estoy trayendo la información. ¿Qué pasa si eso quiero hacer también para JS, que está abajo nomás? Entonces, arrastrar un poco hacia abajo esa fórmula. Quiero que notes que al arrastrar hacia abajo, él no hace variable la parte donde vos seleccionaste el valor en la celda de la tabla dinámica. Entonces, él te sigue trayendo el mismo dato. ¿Cómo hacer variable esa información? Y bueno, y la verdad que
obviar importar datos dinámicos es lo mejor en el sentido de no tener que hacer la selección con el mouse, sino hacer la selección moviéndote con el teclado sería una opción. ¿Cómo es eso? Ponete ahí al lado, ahí nomás quédate, ahí en 18363, al lado en D15, ahí. Empezar una fórmula otra vez, más o desigual. Quiero que en vez de ir a seleccionar con el mouse, te vayas con el teclado para arriba y hacia la izquierda, hasta donde está el 20200. Con el teclado te está yendo. Sí, Ok. Para mirar, con el teclado también sale importar datos dinámicos. sí, yo me fui con el teclado luego en el Hace otro. rato. Y hace un poco entonces ahora con el mouse. Es decir, salió un poco. Empezar otra vez tu fórmula. Para probar nomás que con el mouse y con el teclado te da o no te da la misma opción. Andate a 20200. Empezar nomás otra vez tu fórmula. Entonces, con el mouse y con el teclado también te muestra la posición y todo esto de importar datos dinámicos. Entonces, ¿cuál es una opción diferente? Seleccionar, no seleccionar, escribir la referencia. Entonces, en vez de seleccionar o de irme hasta allá, escribir nomás la referencia C7, ¿sí? Entonces, en vez de todo eso, se escribe C7 y se divide con 1,1 para tener ese importe que ya vimos hace rato, ¿verdad? Dividido Así 1,1, perdón, así ya está, ya se siente. así ya está. Dividido 1,1, enter. Y si tenés así, poner mal formato de número y arrastrarle hacia abajo. Entonces, al arrastrarle hacia abajo, al copiarle para abajo, esa información tiene que darte también el IVA del otro monto cambiado el valor, digamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos encontrando que pudimos hacer mediante la escritura de la referencia, porque si hago clic o si me voy hasta ahí, él me trae la propiedad de importar datos dinámicos que no me sirve para hacerle móvil a mi fórmula y siempre el valor de uno nomás y no cambia, digamos, ¿verdad? Bueno, esa es una propiedad que es muy bueno saber que existe, porque hay veces que los muchachos hacen su tabla dinámica y quieren hacer un cálculo rápido y cuando intentan hacer de uno les sale, pero cuando quiere copiar no les sale y ya se desesperan y no saben qué hacer. Entonces la idea es entender que de esa forma nomás uno se salva, digamos, ¿verdad? Para poder automatizar y tener todos los valores de una columna, de una fila, pues ya depende hacia dónde querés arrastrar tu fórmula para que eso pueda salir para los demás valores también. Bueno, hasta aquí yo creo que está bien esta fórmula, esta tabla dinámica 3. Quiero que pase, vamos un poco a tu enunciado de la tabla dinámica 3 a ver si hay algo más que pedía. Yo nomás te había pedido un gráfico dinámico para mostrarte ya esto, ¿verdad? Bien, eso ya está todo. Pasemos nomás a tabla dinámica 4. Vamos a terminar esta tabla. Quiero que trate de hacer solo, a ver hasta dónde puedes llegar. Esta hoja botados. Ujú. Probar la tabla dinámica como T4. Muy bien. De, de la información puede verse por fecha. Ujú. Año y mes. Muy bien. Excelente.
Colocar los separadores de miles y siempre guardaría. No, ¿A qué le vas a colocar tu separador, Emile? ¿qué tal? Muy bien, Ah, no sé. muy bien. Ah, Buenísimo. ¿Algo más que faltó? autoformato color puro. No es el único. Eh, Eso. Bueno, hasta ahí era el ejercicio. Ahora vengo yo con mis pedidos especiales. Primero, cuando yo tengo tablas dinámicas que contienen fechas, sean fechas cortas, meses, años, lo normal es que en una empresa se quieran hacer análisis entre periodos diferentes. Por ejemplo, en algunas empresas grandes, no sé, imagínate Cervepar o imagínate Tigo, lo que fuese, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, siempre tienen como parámetro lo que hicieron el año pasado, lo que hicieron el mes pasado, para compararse con lo que están haciendo hoy. O puede que tengan como parámetro también algún que otro objetivo que se trazaron planificando el año y quieren comparar siempre contra algo. O sea, lo que yo estoy haciendo este mes, quiero comparar contra lo que hice el año pasado, el mismo mes, o contra mi objetivo que tenía previsto hacer. Entonces quiero notar diferencias, quiero saber si estoy mejor que el año pasado, peor que el año pasado, si estoy logrando mi objetivo, si estoy muy lejos de mi objetivo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Pero cuando se tienen fechas, normalmente uno, aparte de ver en la información de la tabla dinámica, quiere también visualizar eso en el gráfico. En este caso, tu información tiene montos, tiene fecha, tiene años, pero esa información está entrecortada, es decir, no es correlativa. Por ejemplo, del 60 salta al 74, del 74 salta al 2007. Entonces, necesitamos que nuestra información sea más seguida y nuestra base de datos no me da esa información. Entonces, primero, ¿qué ocurre con tu tabla dinámica cuando modificas algo en tu base de datos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que te vaya a propósito a tu base de datos, vamos a hacer una modificación y vamos a ver cómo se visualizan las modificaciones de una base de datos en la tabla dinámica. Entonces, nos vamos a tu izquierda hasta la columna A. En la columna A vamos a cargar un valor. Quiero que te posicione en la primera fecha, donde dice 14 de mayo del 2017, y vamos a suponer que vamos a hacer un comparativo de datos de fechas de meses de años anteriores con respecto a este año. Entonces, a propósito, vas a cargar ahí 1 de enero de 2019. 1 de enero de 2019. Bien, y nosotros ya habíamos visto ese tema de los rellenos de fecha. Entonces, si vos le das doble clic a esa fecha, él va a rellenar en toda la columna de a un día en adelante. Pero de a un día en adelante no te muestra información de varios años, te muestra siempre información de ese año nomás. Hacerle nomás doble clic. Te muestra siempre 2019 y yo no quiero comparar siempre 2019, yo quiero tener varios años en mi base de datos. Entonces ahí abajo, en el botoncito ese, decirle que te rellene por mes. Rellene por mes. Ok. Al pedirle rellenar por mes, la información tiene que cambiar. Va a ser 2019 todos los meses, 20, 21 y 22 inclusive parece que va a tener. Pero ojo, el cambio de fecha, hasta 23 luego se fue. Bueno, al pelo, no importa, hasta ahí está bien. Pero este cambio que acabamos de hacer todavía no está reflejado en mi tabla dinámica. ¿Cómo se refleja? Bueno, hay una opción o por clic derecho o por la cinta de opciones de la tabla dinámica que es actualizar. Entonces, o te posicionas y le das clic derecho o te posicionas y te va a buscar el botón actualizar. Hay un botón llamado actualizar que tiene una flechita y en esa flechita cuando entras te muestra dos cosas, actualizar solo y actualizar todo. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Este actualizar solo te actualiza solo esta tabla dinámica y no todas las otras que hiciste. Si es que las otras que hiciste también tienen cambios nuevos para verse.
La otra te actualiza esta y todas las que tenga en este libro, básicamente. Solo eso, ¿sí? Dale nomás cualquiera porque el cambio que le hicimos solo le afecta a esta. Entonces ahí es donde vamos. Ah, eso también es importante de ver, este mensaje que te sale acá. Cada vez que va a cambiar de tamaño tu tabla dinámica, él te va a hacer esta pregunta, pero esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber veces que sin querer, no sé, digo nomás cualquier cosa, te llamó alguien y voy Sí, a anotar, y te dice, anotá por un ratito y no tenés en dónde anotar, entonces anotá ahí en tu computadora, ¿verdad? Y dice, y anotate el teléfono de, no sé, de la compañera o de algo, ¿verdad? Anotá ahí y pum, se escribió debajo de tu tabla dinámica. Sin darte cuenta, vos seguiste trabajando, qué sé yo, pum, le diste a actualizar y va a crecer tu tabla dinámica. Y si el dato está cerca de tu tabla dinámica, con esta advertencia, él te pregunta si los valores que están cerca de tu tabla dinámica, que va a cambiar de tamaño, se van a recuperar o no. Es decir, vos querés que crezca o no querés que crezca inmediatamente. La respuesta sí le va a decir, porque ahí dice, ya existen datos, desea reemplazarlo. Si vos le decís sí, le autorizás a que él haga crecer tu tabla dinámica y que los datos que están próximos se pierdan, se borren, se eliminen. Sin embargo, él no. Le decís que no querés que crezca, que se actualice, pero que no crezca porque te vas a ir a modificar, te vas a ir a sacar ese número de teléfono que anotaste y vas a llevar en otro lado, o vas a anotar en tu celular o en otro lado y en ese momento recién le podés pedir que se actualice y que crezca, digamos. Entonces, ¿qué diferencia habría acá? Si es sí, va a cambiar de tamaño. Si es no, se actualizó internamente, pero no te muestra en la pantalla. Nada más que eso para entender también. Dale nomás sí, él va a mostrar porque nosotros no escribimos nada abajo. Bien. Vamos a ver que ahora tenemos una tabla dinámica más larga para abajo, ¿sí? Más vertical. Y acá quiero hacer algo antes de modificar el tamaño. Quiero que insertes un gráfico dinámico. Insertar un poco un gráfico dinámico de líneas. Bueno, ya. te estaba diciendo entonces que vamos a insertar el gráfico. A ver, el gráfico de líneas quiero que seleccione. Ahí debajo de columna, en la primera columna dice líneas también. Ese, pero de todos los gráficos, quiero que seleccione el cuarto, contando de izquierda a derecha el cuarto. Ese. Bien, dale a aceptar y vamos a mirar. Atende algo. Siempre que la disposición de los datos en una tabla dinámica sea de una forma, el gráfico también se va a mostrar de una forma. En este caso, así como están los datos, yo veo una sola línea azul, ¿verdad? Que es la que empieza en enero del 2019 y termina en 2023, pero es una sola, o sea, si yo quiero comparar entre periodos de tiempo el mismo mes, de esta forma me va a resultar medio difícil. ¿Qué puedo hacer? Tengo la opción de modificar mis datos. ¿Dónde voy a modificar mis datos? En la tabla dinámica. Entonces, quiero que te vayas a las áreas de la tabla dinámica y ahí quiero que veas que ahora mismo, por ejemplo, vos estás seleccionando el gráfico. Por eso en el gráfico lo que se ve son las áreas del gráfico, similares a las áreas de la tabla dinámica. Pero cuando vos te pasas a la tabla dinámica, cambian un poco los nombres. Por ejemplo, ahí el área de columna se llama columna, pero cuando te va en el gráfico se llama leyenda Línea. serie, eje categoría se llama filas, pero son lo mismo básicamente, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, quiero que pruebes de la siguiente manera. Llévale un poco a fecha que tenés ahí en filas a columna, un ratito para mirar, para ver cómo cambia la información. Al soltarle, podés ver que es un gráfico que es imposible de entender. ¿Por qué? Y porque hay 12 curvas diferentes y tenés sí los años que vos querés medir, pero no hay forma de medir, digamos, las 12 curvas. Entonces, no sé si que si salen 12, pero aparentemente son 12 curvas. Bueno, entonces quiere decir que años tienen que estar en columna y fecha tiene que estar en fila. Entonces, ve nomás para hacer esa modificación y vamos a ver cómo aparece, digamos, el gráfico finalmente, ¿sí? Eso, excelente. Ahí tenemos menos curvas, o sea, de 12 pasamos a 6 seguramente, o 5, pero si bien la tabla dinámica te muestra esos datos,
Lo que quiero que tengan en cuenta es que con esta distribución va a ser mucho más fácil hacer el seguimiento de estos periodos. Supongamos que queremos ver cómo está el año pasado con respecto, o este año con respecto al año pasado. ¿Qué podemos hacer? En, en años podemos entrar a filtrar y a sacarle los años que no queremos ver. Entonces, vamos a dejar tildado solamente 2021 y 2020 y lo demás vamos a destildar todito. Eso. Entonces ahí tenemos dos curvas. En realidad la curva del 2021, que es la roja, hasta ahora, que es febrero, tendría que ser lo realizado. Los demás deberían ser lo proyectado, digamos, porque todavía no llegamos a marzo y a los otros meses. Pero lo que sí ya llegamos, o lo que ya vimos, es cómo fue el año pasado en esos primeros meses. Entonces, yo tengo una forma de comparar visualmente esta información, pero tuve que hacerle modificaciones a la información que estaba en mi tabla y visualizar, digamos, las curvas entre otros periodos para poder hacer este tipo de análisis. Saber hacer esto en gráfico dinámico con tabla dinámica te da un plus a vos para el seguimiento que necesita hacer vos o para alguna otra persona que necesite hacer el análisis de fechas. Entonces ahí es donde, nada, te muestro nomás algo que es muy importante de saber cómo hacer también en tabla dinámica usando gráficos dinámicos y eso era lo que quería mostrarte. Si llevas tu gráfico al costado o abajo de la tabla dinámica para poder ver qué información se muestra en la tabla dinámica al mismo tiempo, sería fantástico. Ay, Eso, entonces quiero que veas nomás que la información así como dispusimos, los meses están en columna o en el área de fila, perdón, y los años están en el área de columna para que se pueda ver entonces el gráfico en una sola línea por año, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero ver es la línea contigua de cómo fue, digamos, evolucionando esa curva, entonces estaba bien así como estaba. Es decir, los dos datos en el área de fila y listo. Pero si esta es la forma en la que quiero ver, dicho de otro modo, vos vas a buscarle la posición de los campos en las áreas de la tabla dinámica hasta que el gráfico te muestre lo que vos querés ver, básicamente, ¿sí? Nada, es nomás una situación que comúnmente se da en las empresas que se quieran analizar los ciclos económicos o financieros del negocio. Entonces, esto es lo que normalmente los directivos, los gerentes y demás suelen controlar para poder tomar decisiones de, no sé, política de marketing, política de venta, política de disminución de gastos, de contratación o de despido de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nada, te doy nomás algunos tips del motivo por el cual esto es importante conocer, digamos, ¿verdad? Bien, dicho esto, la tabla 4 está lista. Quiero que pasemos a la última tabla, que es la tabla 5. Quiero que trates de hacer solo otra vez y vamos a observar un poco qué otras cuestiones nos falta ver de tabla dinámica. Muy bien. ¿Qué te pedía? que ponga promedio también. Ok. Pero, Pero te faltó un paso. Acordate que el monto se ve en una columna y el promedio se tiene que ver en otra columna. Por lo tanto, ¿cómo era que se podía hacer en una tabla dinámica la visualización de dos columnas de monto
Y monto solamente aparece una vez entre los campos de la tabla dinámica. Algo era que hicimos nosotros en la clase anterior. ¿Te acordás que hicimos? Y le agregamos una. Pero era arrastrando desde ahí. Arrastrando ahí. Ay, Y a esa le cambiamos. hombre. Eso era. Entonces, uno te muestra la sumatoria de todos los vendedores, el otro te muestra el promedio de todos los vendedores y el promedio del total de la empresa, por llamarlo de alguna forma. O del total del mes o del total del año, lo que fuese. Máximo y mínimo. Muy bien. Otra cosa, yo no sé si te dije, pero cuando uno usa más de un campo de importe en el área de valores, ya puede hacerle doble clic en los títulos, ¿sí? En algún momento cuando hicimos la primera tabla dinámica, yo te pedí que intentes hacerle doble clic en el título para ver si pasaba algo y no pasó nada, se quedó nomás en el título. Pero cuando vos usas dos o más campos de valor, ahí podés entrar en el título. ¿Y dónde es lo que es el título? Ahí en la Ah, celda su. D3, por ejemplo. Andate por un ratito a D3, te voy a mostrar nomás. Andate a D3 y hacerle doble clic. Entonces, por ahí también podés entrar al campo de valor para no tener que irte a buscarle a acá uno de los en el área de valores. Entonces ahí nomás ya doble clic y él ya te muestra el campo de valor para hacer las modificaciones que quieras. Pero eso sí, no te salvas de hacer el arrastre de monto al área de valores solamente en la lista de campos. Eso no hay una forma de hacerlo en la hoja nomás, ¿verdad? En este caso, dejarle nomás, sí, darle nomás aceptar, arrastrarle al último campo de monto más en valores. Y abajo está así. ¿Perdón? Oh, no. No, 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 así no hace nada. O sea, desde la hoja no se puede hacer nada. Eso, muy bien, muy bien. Ay, Excelente. Bueno, si bien la tabla te pidió que se muestre eso, ahora lo que quiero que hagas es lo siguiente. Primero, que cambien los títulos. Supongamos nomás que el que sabe hacer tabla dinámica ya sabe luego que los títulos estándares de Excel son suma de monto, promedio de monto, max de monto y mínimo de monto. Pero fuera de eso, yo le puedo hacer hablar a mi informe. Entonces la idea es, y para hacer el cambio del título no hace falta entrar ahí, sino vos ya sabías que cualquier dato de texto en la tabla dinámica podía modificarse posicionándome y escribiendo nomás ya encima. Entonces la idea es, encima de suma de monto, en vez de suma de monto, quiero que escribas ventas guaraníes, por ejemplo. Guaraníes puede abreviar nomás. Promedio de monto 2 que se llame ventas promedio, por ejemplo. Max de monto que sea mayor venta, suponiendo que un informe de venta, ¿verdad? Mayor venta y la otra menor venta. Entonces, en una sola tabla dinámica tenemos información estadística de estos vendedores, de cómo están vendiendo, quién es el mejor vendedor, quién es el peor vendedor, cuál es el promedio, cuál es el importe máximo de cada uno, cuál es el importe mínimo de cada uno y así sucesivamente. Se le puede añadir un gráfico y todo eso, no hay ningún problema. Ahora, lo que yo quiero hacer es un inventario de todos los tipos de tabla dinámica. ¿En qué sentido? Porque quiero que puedas diferenciar bien cuáles son los tres tipos de tabla dinámica entre todas las que ya te mostré. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te ponga ahí en la celda A2, quiero que ahí escribas 1, paréntesis, de cierre, ¿sí? Paréntesis de cierre, no de apertura, espacio, y quiero que le escribas, vas a escribir al lado, en mayúscula todito vas a escribir. Ponele eh, tabla, o TD, nomás ponerle, que significa tabla dinámica, ¿sí? TD, espacio, operaciones básicas, guión, o sea, ponerle un espacio, guión, espacio, ¿sí?
Bien, y ahí escribirle suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Le vas a poner. El etcétera se tiene que entender que son otras funciones que no te pedí, pero que también se pueden cargar. Hasta ahí ese va a quedar. Dale enter, ponele a ese título, porque ese va a ser un título, a ese título ponerle en rojo, en color rojo, ponerle en negrita, ponerle en tamaño 16 de fuente. Eso, ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero que selecciones el título y la tabla. Muy bien. ¿Así? Ahí vas a copiar, vas a dejarle espacio una fila, la fila 9, y en la fila 10 quiero que pegues. ¿Qué vamos a hacer acá? Y un inventario de tablas dinámicas. A este le vamos a llamar punto 2, vas a cambiarle el título. Este ya no va a ser tabla dinámica de operaciones básicas, este va a ser tabla dinámica de ponderaciones. Entonces, en vez de operaciones básicas, ponerle ponderaciones hasta el guión. Después del guión vamos a ponerle otra cosa más. Muy bien. En vez de suma, promedio, vamos a borrar todo eso y vamos a escribir porcentaje del total general, si querés ponerle. Porcentaje del total general. Eso. El etcétera, borrarle el más. Ese es para el primero, hermano. Bueno, enter. En este, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Quiero que, y ahí de paso te voy a mostrar también, cómo se eliminan los campos que no vamos a usar para una siguiente tabla. Por ejemplo, acá solamente vamos a usar venta guaraníes, no vamos a usar venta promedio, ni mayor venta, ni menor venta. Entonces, de dos formas, o se selecciona de la tabla dinámica y se arrastra hacia afuera, ve un poco si se puede hacer menor venta, un poco tratar de agarrarle ahí de... No, no te digo en las áreas, en tu hoja luego, en tu hoja. Ponete un buen menor venta y agarrarle la base de la celda, del piso de la celda donde aparece la cruz de flecha. Ahí. Ahí y arrastrarle un poco hacia afuera de la tabla dinámica. No te elimina, no te elimina. Ok, soltar nomás y te va a decir seguramente algo. ¿Qué te va a decir? No podemos realizar este cambio. Bueno, nomás decirle, aceptar, tranquilo, Excel, no te pongas nervioso. Ahora nos vamos allá al área de donde te fuiste luego recién. Porque hay Sí. dos formas. Una es arrastrando afuera de esa área. No en ninguna de las otras áreas, ¿verdad? Pero afuera de del dibujo luego, ¿sí? Entonces llévale afuera del dibujo y en la hoja llévale. Y ahí va a eliminar. Va a salir así una X, entonces ahí quiere decir que estás eliminando. Otra forma es hacerle clic en la flechita esa de la derecha y ahí vas a tener una opción que se llama quitar campo. Quitar campo también le va a eliminar, que es lo mismo. Entonces uno hace arrastrando y otro hace con esa flechita, ¿sí? Bueno, y después hacer como querer el de promedio, porque ese no vamos a usar. Miento, sí, vamos a usar. Control Z, No, no se puede. no Vamos hay a tener que caso. hacer. Pero presionaste Control Z o no? Sí, pero sí. Bueno, está. Vas a entrar en el título de ese. Entrar nomás en el título de ese. Así lo. Sí, vas a irte a mostrar valores como, porque ahí nomás se podían ver las ponderaciones. Y en vez de sin cálculo, vas a seleccionar porcentaje del total general. Es. Vas a darle a aceptar. Y por el momento te va a mostrar así como vamos a ver enseguida. Te muestra así. Pero así parece ser que el total general es de de una sola columna nomás. Entonces vamos a hacer lo siguiente para poder entender mejor. Quiero que le tildes tipo de factura. Tildale un poco tipo de factura un ratito. Ah, no. Espérame que, porque no te quiero confundir. Deja nomás de tildar. Ahora, quiero que mires que en el área de columna hay un campo que vos no pusiste. Apareció más. ¿De dónde? Siempre el campo sumatoria valores que se encuentra en columna va a aparecer cuando vos tenés
dos campos en el área de valores. ¿Y para qué es lo que aparece? Porque si le cambias a ese campo de lugar, de hecho, quiero que le lleve un ratito a fila a ese campo sumatorio de valores que está en columna, llévale un poco a fila y le soltás, cambia tu tabla dinámica. En vez de verse en dos columnas, ahora se ven en una sola columna, pero en varias filas. Entonces, ¿qué pasa si le pones arriba de vendedor? Entonces sale así. Y último, ¿qué pasa si vendedor le lleva en columna? Entonces sale así. O sea, la información no cambió. Lo que cambió es la disposición de los datos dentro con los cambios que vos le pudiste haber hecho. Entonces, va a haber tablas que se vean mejor de una forma que de otra forma. Eso yo ya dejo a tu criterio. Pero acá lo que hay que entender es que ese campo sumatoria de valores aparece cuando yo tengo dos tipos de datos diferentes que mostrar para que yo elija si quiero ver en fila, así como está, o quiero ver en columna, como puede mostrarse en algún momento. De ninguna de las dos formas hay, digamos, un cambio. Por lo tanto, te voy a pedir que tildes tipo de factura. Quiero que tildes un ratito tipo de factura, que es otro campo. Eso era. Y ahí sí tiene un poco más de sentido, pero para no confundir todavía más, quiero hacer lo siguiente. Quiero que a vendedor le traiga a fila y a tipo de factura llevarle a columna. Bien, tipo de factura a columna. Eso. Ahí está un poquitito más clara la situación. ¿En qué sentido? Que yo tengo cuatro vendedores. Los cuatro vendedores tienen sus importes en guaraníes visibles en dos columnas, en cómo facturan en autoimprenta y cómo facturan manualmente. Y después tengo un total general. Pero abajo tengo una distribución de esos valores en porcentaje. Pero en porcentaje, ¿para dónde? Para el total general. Entonces, yo veo un poco cuál es la distribución de todos esos porcentajes en el 100%, que para mí es el 148,200. Entonces, a ver, te voy a pedir tres selecciones. La primera, selecciona un poco de la celda B19 hasta la celda C22, un ratito. B19 hasta C22. Eso era. Quiero que entiendas que esos son los porcentajes distribuidos de los vendedores por tipo de factura en el total general. Dan 100% si miras ahí abajo tu barra de estado, ¿sí? Suma 100%. Ahora, la columna de la derecha desde D19 hasta D22, al seleccionar, también va a dar un 100%. Entonces es como se distribuyen todos los vendedores en el total general. Y por último, allá abajo, la última fila, los dos porcentajes que están al lado del 100%, si seleccionas los dos, también te dan el 100%. Entonces, todo tiende a mostrarse que esta tabla dinámica pondera el total general como un 100% y los valores muestran su distribución. Básicamente es eso, ¿sí? Ahora, esta es una de las ponderaciones. Esta creo que hicimos en el ejercicio 1, en el ejercicio 2. ¿Sí? Esta sí hicimos. El de arriba también hicimos en el ejercicio, en el último ejercicio. El que ahora te voy a mostrar no hicimos ningún ejercicio, por eso te quiero mostrar de esta forma. Quiero que seleccione otra vez el título y la tabla dinámica 2 y vamos a copiar y vamos a pegar abajo. Una fila de espacio otra vez. Eso. A ese número va a ser 3 en el título. Va a seguir siendo T de ponderaciones, pero donde dice porcentaje total general va a ser ahora porcentaje de la columna. Así no va a llamarle. Porcentaje de la columna. Eso era. Y borrarle nomás todo lo otro. Súper. Excelente. Bueno, ¿qué es lo que cambia? Acá lo único que va a cambiar es la ponderación. ¿Dónde tengo que irme para cambiar la ponderación? Dijimos que nosotros ya podíamos entrar en el título nomás ya. Bueno, ¿y cuál es lo que es el título ahora donde yo puedo entrar? Quiero que notes algo. En la tabla 2 quiero que haga un cambio. Andate un ratito en tu tabla 2. Te voy a mostrar nomás algo que no cambiamos a propósito y que ahora vamos a cambiar. Mírale a la fila, a ver, en la celda A13, el título no es suma de monto, el título es venta guaraníes. Por lo tanto, el título de la celda A18 tampoco quiero que sea suma de monto, quiero que sea venta en porcentaje.
Ese quiero que escriba encima ahí. Venta en y ponerle el símbolo de porcentaje. Ventas en porcentaje. O venta porcentaje igual, ¿verdad? Como vos quieras. De lujo. Listo. Ahora nos vamos abajo. Mismo cambio. Ese vas a poner, pero no vas a ponerle más venta en porcentaje. Ponerle, espera que me voy a acordar. Porcentaje de la columna. Vas a empezar nomás con porcentaje de la columna. Así lo llamarle. Eso era. Bueno, ahora vamos a hacer el cambio. El doble clic para entrar a la configuración de campo de valor hay que hacer sobre ese nuevo título que tiene tu campo. Dale doble clic a ese. Al hacerle doble clic te va a salir la configuración de campo de valor. Pero acuérdate que vos te tenés que ir a la pestaña 2 en mostrar valores como. Y ahí, en vez de porcentaje del total general, hay que buscarle a porcentaje de la columna, se llama. Porcentaje total de columna. Ese es. Aceptar y vamos a mirar. Al darle ese porcentaje, quiero que note que el total general no cambió su porcentaje, pero los que sí cambiaron son los últimos de las dos columnas, ¿sí? Ya no son más 40 y algo, 49,46 y 50,54, son 100%. ¿Y por qué? Porque ahora este tipo de ponderación lo que te ayuda es hacer una ponderación de la distribución por cada columna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si seleccionas los valores porcentuales de cada columna te van a dar un 100%, no como hace rato la suma de todos los valores de porcentaje te daban el 100%, ahora te va a dar 200% si seleccionas todo, digamos, Sí. ¿verdad? Bien, entonces es nomás un enfoque diferente al anterior para poder verlo con esta tabla dinámica. De lujo. Selecciono otra el título, con la tabla dinámica vas a copiar un espacio abajo, pegas. Esta va a ser la tabla dinámica 4. Todavía sigue siendo ponderaciones, pero ahora se va a llamar porcentaje de la fila. Muy bien. Vas a hacer lo mismo. El título vas a cambiar la porcentaje de la fila también, ahí donde en A50 ahora. Y después vas a salir de ahí, o sea, vas a darle Enter y vas a hacerle doble clic para entrar a modificar la ponderación. Siempre mostrar valores como, y ahí va a ser porcentaje del total de fila, aceptar. Bueno, ¿qué es lo que cambia con esto? Que ahora ya no es por columnas la ponderación, sino que es por fila, ¿sí? Cada fila se lee en su distribución por tipo de factura y el 100% se muestra en el total de la columna D, ¿sí? Entonces el análisis cambió otra vez de enfoque, ¿sí? Porque yo ahora es como que quiero saber cuál es la distribución de cada vendedor por cada tipo de factura. En el de arriba era cuál es la distribución de cada tipo de factura por vendedor. En el primero era, no, el segundo era cuál es la distribución completa de tipo de factura y de vendedor en el total general. Y en el primero no tenía nada que ver con porcentaje, eran las operaciones básicas que me mostraban los valores suma, promedio, máximo y mínimo. Bien, el cuarto ya está hecho. Quiero que vuelvas a copiar título y tabla dinámica. Pasemos abajo, vamos a pegar. Esta va a ser la tabla dinámica 5. Todavía es ponderaciones, pero ahora lo que va a cambiar es lo siguiente. Cuando dice porcentaje de la fila, vamos a modificar, vamos a seleccionar todo y a este le vamos a poner diferencia con respecto al líder. Así lo voy a ponerle para entender. Diferencia con respecto al líder. Eso, así no me déjale. Vamos abajo. Bueno, acá es algo diferente lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros estábamos ponderando sobre el total general, sobre los totales por columna o los totales por fila. Pero ahora quiero entrar adentro de mi fórmula, perdón, adentro de mi tabla dinámica para poder ponderar sobre un elemento. ¿Qué es lo que es un elemento? Y de vendedor, Andrés, Juan, Raúl, Rodolfo son elementos. De tipo de factura, autoimprenta y manual son elementos. Entonces, yo quiero ponderar sobre uno de ellos, ¿sí?
No va a estar mi total, mi 100% afuera, ¿sí? Mi total va a ser ahora uno de ellos, uno de los valores. Pero para que me entiendas y no esté demasiado complicado así con esta estructura de tabla, vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que elimines tipo de factura de, de esta tabla dinámica, no me vas a eliminar tipo de factura. Muy bien. Después, quiero que a valores le pases a columnas, a sumatoria de valores a columnas. Excelente. Necesito que le lleves una vez más a monto en el área de valores. Listo. Y ahora vamos a empezar con nuestra modificación. Bueno, vamos a suponer algo. Los vendedores no están ordenados por monto, están ordenados por orden alfabético, sus nombres, ¿sí? Quiero que ordenes por orden, por monto, de mayor a menor. Muy bien. Está primero Juan, segundo está Raúl, tercero Rodolfo y cuarto Andrés. Ahora, suponemos nomás, mi líder tiene que ser Juan, porque Juan es el puntero, el que más vendió, qué sé yo. No sé ni lo que venden, pero él es el líder, ¿verdad? Ahora, ese 37,100, que es el segundo, en realidad es mi vendedor estrella. Solamente que él vino a vender un día nomás, porque después se fue de vacaciones. Y ese un día nomás vendió y ya le hizo 6-0 a todos los otros, y los otros, estando todo el mes, están vendiendo eso y le están pasando por eso. Entonces, mi vendedor estrella es Raúl, y sobre Raúl yo quiero ponderar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y que yo le voy a tener en cuenta a Raúl, por más que él no esté en la punta. Bueno, dale, ya está, ya entendí eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese que dice porcentaje de la fila? Voy a cambiar la ponderación. Vas a hacerle doble clic al título. No importa que diga porcentaje de la fila. Ya nomás primero vamos a cambiar la ponderación para que me entiendas. Vas a irte a mostrar valores como. Y ahí vas a ir a buscarle a uno que se llama diferencia de. Así se llama. No, no empieza con porcentaje. Se llama diferencia de ese. Pero atendé que cuando seleccionas ese, lo de abajo va a habilitarse para que vos selecciones. Bueno, ¿qué es lo que hay que seleccionar ahí? Este es el único que te habilita esos dos de abajo. Ahí es donde Excel te da la posibilidad de ir al elemento. Pero como vos tenés varios campos, él te muestra todos los campos. Vos en realidad tenés que entrar al campo donde está tu vendedor, porque tu vendedor es lo que va a ser para vos el elemento base. Ahora, él ya te muestra vendedor. Y al otro lado está la nómina de los elementos. Ahí es donde yo le tengo que identificar a Raúl. Entonces seleccionarle a Raúl, porque ese es tu líder. Si en algún momento Raúl ya no es tu líder y es Juan, selecciona a Juan, pero en este caso va a ser Raúl. Dale a aceptar y vamos a mirar. ¿Qué es lo que hace Excel con esa información? Ponerle nomás en formato de número. Quiero que notes algo, que el valor de Raúl no está en esa columna, pero el valor de los demás sí está. ¿Y qué es lo que muestra? Muestra cómo están con respecto a Raúl. Juan le supera en 1.900.000 a Raúl ahora mismo. Rodolfo está por debajo de 700.000 y Andrés está por debajo de 1.400.000. Entonces hace una diferencia con respecto al elemento que vos seleccionaste. Si vos seleccionabas a Juan en vez de Raúl, todos iban a estar con valores negativos porque no están por encima de Juan, digamos, ¿verdad? Entonces ahí vos podés ir a, justamente de eso te quería hablar, de los formatos negativos. Los formatos negativos se asocian mucho al rojo, por lo tanto, ese cambio es necesario saber cómo hacerlo cuando te pidan, digamos, ¿verdad? Bien, y ahí estamos. Pero el título no está bien. El título de esa columna se tiene que llamar, no sé, Raúl o los demás versus Raúl o diferencia con Raúl o algo así. Eso, eso. Lo que va a ocurrir siempre que tu título sea más grande que tu columna es que evidentemente no se lea todo a no ser que hagas algunos ajustes. ¿Qué ajustes se pueden hacer? Vamos a ver un poco si funciona. Quiero que te vaya un ratito a formato de celda. Control 1 puede hacer. Control 1 con el teclado. Él se te va a ir al formato de celda. Vamos a ver si funciona. Quiero que te vaya a fuente, fuente,
No, miento, era alineación. Alineación. Y en alineación, a mí nomás no me sale todavía. Voy a esperar un ratito. No, 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 no. Ah, bueno. Hay uno que se llama reducir hasta ajustar. Entramos en ese. Vamos a mirar qué es. Dale un poco a aceptar. Y vamos a mirar. Ajá. Él trata de el tamaño que vos quieras que tenga tu columna se quede intacto, pero él disminuye todito el título para que se pueda ver. Evidente. Yo al menos no veo. No sé si vos ves algo ahí, ¿verdad? No, Si querés ver un poco más, claramente hay se puede diferencia agrandar. con... Agrandarlo un poquitito más, así, un poco más grande, para ver nomás cómo va creciendo. Eso, entonces va a ir creciendo en la medida que vaya teniendo más espacio para verse. Esa es una propiedad que existe en Excel, pero no está en ningún botón. Está solamente ahí donde yo te mostré y se puede usar justamente para eso. Ahora, si lo que yo quiero es mantener el ancho de mi columna y ver el título en varias líneas, entonces no es eso lo que teníamos que hacer, sino seleccionar el que corresponde a... Allá arriba hay un botón, tiene una AB. Ahí también puede hacer, ahí también puede hacer, que es ajustar texto nomás. Pero le vas a tener que sacar, no, ese para inclinar, el otro, el de al lado, el de la derecha. Sí. Ese parece que, ese, ajustar Ah, texto. es... Entonces, ese hace que se muestre en diferentes líneas, pero teniendo en cuenta o respetando el ancho de tu columna. Podés usar ese o el otro, ¿sí? El que mejor quede visible vas a usar, ¿sí? Bueno, excelente, listo. Ese ya está. El de al lado ahora. No estoy diciendo la tabla dinámica, la columna de al lado. ¿Por qué? Porque ese suma de monto todavía le falta algo. ¿Qué le falta? Vamos a entrar, vamos a hacerle doble clic. Vamos a irnos hasta mostrar valores como, en vez de sin cálculo, va a ser, a este le vamos a buscar a porcentaje de la diferencia de, así se llama, porcentaje de la diferencia. Eso. Ese también te va a pedir seleccionar el elemento. En este caso es Raúl. Seleccionar el más Raúl, darle a aceptar y vamos a mirar. En el momento de mirar vemos que lo único que hizo fue convirtió los valores en porcentaje y te muestra cuál es la diferencia porcentual con respecto a Raúl. Entonces a este le puedes decir diferencia porcentaje versus Raúl. Ese versus puede abreviar nomás. Entonces, vos te vas a ir encontrándole los títulos adecuados a tus informes. Yo te doy nomás algunas sugerencias, ¿verdad? Y rellenarlo otra vez así como el otro. Ajustarle, quiero decir, para que se vea. Eso otra vez podés, no sé, usar los botones de alineación, esos tres que están ahí arriba y los tres que están abajo, para que eso se quede o más centrado, más a la derecha, más a la izquierda. Eso ya depende de vos cómo quieras verlo, digamos, ¿verdad? Y los negativos, para que se vean en rojo, no vas a poder hacer con los formatos de número que hace rato hicimos, sino que vas a tener que hacer con formato condicional. Seleccionar los porcentajes, todos los porcentajes seleccionar, no importa que no estén en negativo, y andate a hacerle una regla de formato condicional, porque solo así se puede mostrar los porcentajes negativos en rojo. Ese, en realidad, dale poco cancelar. Te voy a mostrar más, porque nosotros ya habíamos hecho una regla que era entrar más, formato condicional, y en la primera categoría, reglas para resaltar celdas, esa, hay una que dice es menor que, ese. Y ahí ponerle cero. Cero, en realidad puede ser un cero absoluto, es decir, número cero, luego igual nomás. Y donde dice relleno rojo claro, ese cambiarle y dejarle en uno que diga texto rojo y listo. Eso. Ahí ya está. Entonces, de esa forma vemos que esta es una tabla dinámica de ponderaciones, pero en donde vos entras a pedir un elemento base, ¿sí? En este caso fue Raúl nuestro ejemplo, y vemos las diferencias que hay entre cada uno de ellos, ¿sí? Con respecto a Raúl, que supusimos nomás nuestro líder. Bien, espera que voy a pensar. Ahora tenemos que hacer una tabla dinámica donde te muestre lo que no te muestre nunca, que es el tercer tipo de tabla dinámica. El tercer tipo de tabla dinámica es uso de campos calculados. Bueno, vas a copiar esa tabla, vas a dejarle un espacio, la vas a pegar abajo, a ese le vas a llamar punto 6 y este va a ser campos calculados. En vez de TD ponderaciones, va a ser TD campos calculados.
Eso. A la derecha, en vez de diferencia con respecto al líder, le vas a poner fórmulas personalizadas. Fórmulas personalizadas. Solamente. Bueno, acá lo que se tiene que entender es que vos vas a generar campos nuevos que no hay en tu base de datos y que no hay en tu tabla dinámica, que van a utilizar tus propias fórmulas para poder ver como si fuese un dato de la tabla dinámica. Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo demás? A diferencia de Raúl y a diferencia respecto a Raúl, le vas a hacer volar. Vamos a dejarle solamente a ventas. Muy bien, listo. Y sobre eso vamos a trabajar. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que esos importes que aparecen ahí son importes de la venta de esos muchachos, pero yo le pago comisión a esos vendedores de esa venta. Entonces, adentro de la venta está incluido su comisión. Sí. ¿Cuánto le pago su comisión? Le pago, y yo le voy a poner un porcentaje nomás, 5% yo le pago su comisión a ellos. Entonces, tengo que, em, vamos a pagarle 10 para no ser tan malo, ¿verdad? 10% de comisión le voy a pagar. Pero voy a tener que calcular por fuera, o sea, voy a tener que calcular por dentro y no por fuera. Por fuera ya vimos cómo se calculaba, eso hay que seleccionar el valor, te sale importar dato dinámico para que al arrastrar te calcule el de los demás, mejor nomás ponerle la referencia, eso ya vimos hace rato. Ahora no vamos a Sí. ver eso, lo que vamos a ver es cómo se genera un campo nuevo adentro de la tabla dinámica. Vamos a hacer lo siguiente, primero, quiero que te vayas a la cinta de opciones, no vamos a arrastrar monto, no vamos a arrastrar monto. Vamos arriba, allá en la pestaña de analizar o de diseño, vamos a buscarle un poco dónde está en tu máquina. En analizar, tienes que estar en tu tabla dinámica. Allá arriba, analizar. A la derecha dice cálculos, cerca de gráfico dinámico. Y ahí dice campo, elemento y conjuntos. En campo, elemento y conjuntos tenés vos el campo calculado. El campo calculado va a ser un panel que te va a generar un campo nuevo en tu tabla dinámica. Él nomás, como enumera todo, a ese campo nuevo le llama campo 1. Vos a ese le vas a llamar comisión 10%. Ese va a ser el nombre de, perdón, Comisiones con esa, ¿verdad? comisiones con ese, sí, y con acento en la O en la última O. Comisión 10%, así mismo. Bueno, pero todavía no hicimos la fórmula. Ahora vamos a hacer la fórmula. Bueno, la fórmula en realidad puede ser una fórmula cargada de cualquier valor, pero en este caso yo quiero que tenga en cuenta a los montos de los vendedores. Por lo tanto, si bien tu fórmula muestra un es igual, quiero que borre ese es igual. ¿Por qué? Porque a veces puede que el es igual aparezca dos veces y ahí puede haber problema. Para que no haya ningún problema, borrarle todo siempre y empezar a generar de cero. Ahí abajo están los campos. Y los campos, no, pero eso es lo que te digo, no le escriba lo él es igual, borrale, no le deje escrito, déjale vacío, ¿sí? Eso. Abajo están los campos. ¿Qué campo vamos a usar? Le vamos a usar a monto. Te vas a ir a seleccionar monto y vas a darle insertar campo. Podés usar o insertar campo o doble clic en monto. De las dos formas van a subir a la fórmula con el es igual. Por eso es lo que te decía, ¿verdad? Para no ponerle el es igual para que no se duplique y después te arme un guarará y cuando querés ver tu resultado. Bueno, ya tengo el monto, pero dijimos que sobre eso vamos a calcular el 10%. Entonces en tu fórmula vas a escribir por 10% o por 0,1, como vos quieras ponerle. Bueno, atendeme que algo. Arriba tenés dos botones, sumar y eliminar. ¿Qué hace sumar? Sumar le trae al campo nuevo que se llama comisión 10% como si fuese un campo más en la tabla dinámica en la lista de abajo. Ahora mismo no le vamos a dar sumar, le vamos a dar aceptar. Aceptar, sale de acá y ya te genera tu campo nuevo en la tabla dinámica. Ahora vemos que el 10% de cada uno de los valores es la comisión de esta gente. Entonces, sobre 148,200, que es el total que tengo que pagar en ventas, yo tengo que pagarle a ellos antes su comisión y la diferencia es mía porque es mi empresa, por llamarla de una forma. Ahora, el título se llama suma de, aunque vos no hayas escrito algo así, pero porque es la suma de las comisiones individuales de cada uno de los valores de Juan
de Raúl, de Rodolfo y de Andrés, por eso dice suma de. ¿Se entiende, pa? Sí. Quiero que le cambie el nombre de suma de y le dejes comisión 10%, nomás para que ese sea su título. Esto siempre va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Excel no deja que el nombre que vos le pones a la columna de tu tabla dinámica sea igualito al nombre que vos le pones en tu campo calculado. Entonces, ¿cuál es la solución? Ponerle un carácter de diferencia. Puede ser un espacio, puede ser un punto, puede ser un acento diferente para que pueda escribirte, para que no haya esa visualización de ese punto que está delante y que a lo mejor a alguno le va a molestar. Sería bueno que le pongan más un espacio a la derecha del porcentaje. Proba un poco, porque ese no se va a ver, pues. Ah, Y como no se va a ver, entonces es como que está escrito correctamente. Bien. Ahora, ¿qué falta? Necesito descontar de la venta la comisión y a eso le voy a llamar venta con IVA. Así la vamos a llamar. Pero vamos a tener que hacer un campo nuevo. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora el campo se va a llamar venta con IVA. ah, Ok. Abajo la fórmula se borra. Bueno, ¿cuál va a ser tu fórmula? ¿Qué es lo que dijimos que teníamos que restar? monto Alzarla tu fórmula. menos Muy bien. comisión. Excelente. Bueno, ahora no le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar sumar. Dale un poco sumar. Quiero que Ahí. notes que abajo de comisión ahora ya está tu venta con IVA. ¿Qué vamos a hacer ahora? Otra fórmula más. Entonces, quiero que me atiendas. Nosotros no vemos todavía en la tabla dinámica, pero ya está hecho el campo donde vamos a ver la resta de la venta menos la comisión y va a salir un valor más bajo que 148.200. Ahora, a propósito te dije que esta venta es con IVA. Yo quiero sacarle al IVA de ahí, porque ese IVA no es mi plata, es la plata que es para el gobierno. Entonces voy a tener que tener una columna que se llame IVA 10%. Vas a cambiarle el nombre del título. Allá arriba dice venta con IVA. A ese vas a borrarle lo demás y ponerle IVA 10%. Bien, la fórmula también vas a cambiar. La fórmula va a tener que ser sobre la venta con IVA. Entonces vas a borrarle todo, dejarle vacío luego en la fórmula y vas a alzarle a la venta con IVA. Y a ese le vas a dividir, ojo que nosotros queremos ver el IVA 10%, entonces dividido 11 le vas a poner, porque es un IVA incluido. Le vas a volver a decir sumar. Y por último, quiero ver mi venta con IVA menos mi IVA 10% para ver mi venta grabada. Entonces, a eso le puedes llamar venta sin IVA. Así ponerle. No, pero no 10%. Va a ser venta sin IVA. Así nomás. Uy, batería. Bueno, ve nomás. Terminamos esto y ya podemos finalizar. ¿Cómo era? Ventas sin IVA. Ahí Sin está. IVA. Ok, entonces tu fórmula va a ser cereada, ¿verdad? Vas a borrarle a todo para no crear problemas y te vas a ir a traerle. Bueno, ¿qué es lo que tenés que restar? A la venta con IVA le tenés que restar tu IVA. Entonces, venta con IVA, insertar campo, menos IVA, 10%, ya está. Ahora ya no vamos más a darle sumar. Pero al darle a aceptar, van a salir las tres columnas de los campos calculados que cargamos. Dale nomás a aceptar y vamos a mirar y va a ser así. En el orden que generaste, se tuvieron que mostrar. Ahora, todas tienen suma de, suma de, suma de. Vos ya sabes que suma de no van a estar ahí. No te pido que le modifiques todavía porque te quiero mostrar algo. Vamos a suponer que voy a hacer 10 campos calculados de seguido y de una le mostras a toda en tu tabla dinámica. Vas a tener 10 campos nuevos llamados suma de tal cosa, suma de tal cosa, suma de tal cosa. Para modificar de una sola vez todos los sumas de, vas a hacer lo siguiente.
Vas a seleccionar los títulos nomás, para que justo no te modifique un suma de otro lado, ¿verdad? Entonces, solo de esto le seleccionás y con control L, que era donde vos te estabas yendo, pero con el teclado de control L, para buscar suma de, escribir nomás, en buscar poner suma espacio de, y acordate que como Excel no te deja que se llame de la misma forma en la planilla como se llama en el campo calculado, entonces no le borres el espacio que está después de suma de, es decir, vos no escribiste el espacio después de suma de, ¿verdad? Dejale No, nomás ese espacio, está bien, no le pongas. Abajo no le pongas nada, ni espacio ni nada, y dale a reemplazar todo. Entonces, ahí te reemplazó los tres, no te hizo problema porque le dejaste a propósito el espacio delante y visualmente no es nada grave ver un espacio delante del título, así es que listo. Bueno, lo que sí tenemos que verificar es si los valores están correctos. Entonces, ¿qué quiero que hagas? Vas a hacer abajo, andate un poco abajo de ahí. Hace un poco una fórmula, pero no seleccionando la celda, sino escribiendo la referencia nomás. Entonces, venta con IVA tiene que ser, vamos a verificar los totales nomás ya, ¿sí? Venta con pues, IVA tiene que ser el total de venta guaraníes menos tu comisión 10%. Entonces va a ser V72. No, pero no hay una D, es V, ve, B de barco, V de barco, para no decir V de burro, que los profesores suelen usar mucho, ¿verdad? Entonces es ve, V72 menos C72. Con los totales nos vamos a trabajar para verificar los totales, nomás digo yo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, tiene que salir 133,80. No sale porque están en formato de fecha larga. Yo lo más rápido para pasarme a formato de número, para no hacer clic allá arriba, directo le doy control shift 1. Probamos, control Z, dale un ratito, solo para probar. Control Z, control shift 1, ay, pone pero me nomás, pone dos. pone nomás con dos decimales, pero por lo menos ya lees mejor, digo, ¿verdad? Bien. Al lado, ponete al lado de tu importe, hasta ahora es igual el de arriba. Ese tiene que ser ese valor dividido 11. El valor de al lado nomás ya vamos a seleccionar. Dividido 11 para comprobar nomás que los valores de arriba están bien. Ese también tiene que tener el mismo formato. 12, 125, 450 y redondea nomás el 5, entonces está bien. Y el último era ese, el 133,80 menos el 12, 125. Y tiene que salir ese mismo monto. Fantástico. Algo más que no te mostré acá es la segmentación. Con ese quiero finalizar. Andate un ratito, tenés que estar sí o sí en la tabla dinámica. Eso es muy importante, nomás que sepas, porque vos vas a decir, no, yo hice un curso de tabla dinámica y yo sé lo que es la herramienta que se usa con tabla dinámica, que es segmentación, y si no te muestro, cagamos ahí, ¿verdad? Entonces, sí o sí tenés que conocer. Estando en la tabla dinámica, en el botón de, y anda un poco a ver si en analizar o en diseño, en uno de los dos, en la pestaña analizar o en la pestaña diseño de tus cintas de opciones allá arriba, Sí, right, right. ok. Bueno, ahí hay un grupo, en el medio dice filtrar y arriba dice insertar segmentación de datos. Entra un poco ahí. Ahí. Selecciona uno de los dos. O sea, selecciona ¿Qué? cualquiera, el que vos quieras. Ese, dale a aceptar. Bueno, atendé que algo. La segmentación en Excel es esto. Son filtros que salen como objetos. Y esos objetos le podés ubicar en el lugar que vos quieras. Arriba de tu tabla, a la derecha, abajo, donde quieras. Y tienen esta forma. ¿Para qué sirven? Sirven para poder hacer filtros de los campos que no estás utilizando en tu tabla. Entonces, en realidad, vos puedes llevarle a todos los campos que quieras a la derecha o abajo y empezar a seleccionar. Todo lo que vos selecciones va a ser lo que se va a mostrar en tu tabla dinámica y va a ser como más dinámico aún más de lo que ya era la tabla dinámica para el momento que yo tenga que ver la información filtrado por Ajá. datos que tenga, ¿sí? Entonces, todos los vendedores que están ahí con sus ventas, con sus comisiones, qué sé yo, muestran cuánto de sus ventas equivalen al cliente que seleccione, Banco Familiar o HQ o Sol Pizzería o lo que fuese. Así también, si tira fecha,
va a ser cuánto equivalen a esa fecha, si tiras tipo de factura, cuántos son de autoimprenta y después las combinaciones entre ellas. Cuántos de ellas son de Universidad Nacional, de la fecha tal, del tipo de factura normal, etcétera. Entonces, haces que tu tabla dinámica sea más enriquecida todavía con los filtros posibles, múltiples que le puedas hacer a tu información. Entonces, de esa forma, uno, digamos, complementa mejor todavía la herramienta para poder realizar las presentaciones que necesite para uno mismo o para su público, ¿verdad? Su cliente, su jefe, el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo con esto quiero terminar, Manu. Espero que te sirva toda la información. Todo está en video. Vos tenés mi teléfono, cualquier cosita que necesites, me mensajeás, cualquier problema con tablas dinámicas o con Excel en general que tenga, yo estoy disponible para todos mis alumnos. Me escriben nomás, yo le voy a estar contestando ni bien pueda, ya sea por WhatsApp, por mail, por lo que fuese. Te pido que a través tuyo le agradezcas a tu mamá de mi parte por confiar en el curso, ¿verdad? Y por hacer, si por ahí hay algo que no quedó correctamente comprendido, me avisa y podemos ver, digamos, una última práctica, si de repente tenés alguna duda. Yo normalmente suelo emitir ahora ya un certificado a tu nombre, ya va a depender de vos si querés que te emita el certificado directamente o querés que te tome un examen para ver qué tal estás. Yo sé que el alumno medio que no quiere, si es posible, rendir exámenes, ¿verdad? Pero que ya quiere recibir nomás ya su título sin rendir, pero no sé, ya dependo de vos. Hay algunos que quieren, hay otros que no. Evidentemente, la nota de tu examen no va a cancelar que recibas tu certificado, igual vas a recibir, pero algunos quieren saber qué tal están después de hacer todo el curso, entonces yo pongo a tu disposición eso, si querés, fantástico, y si no, no pasa nada. Entonces, no sé, como vos digas nomás, Manu. Y no sé, para mí ya quedó claro todo de conocimiento que ya Súper. adquirí, ya demostré Entonces, también cualquier ahora también. cosa, cualquier cosa me avisa y estamos al toque ahí para cualquier duda que tenga en alguna planilla Excel que se te presente. Yo te voy a estar pasando en ese correo que siempre te paso una vez que terminamos las clases con el video con el link de los videos, tu certificado en formato digital. Evidente, eso vas a recibir en formato PDF o puedes mandar a imprimir si querés en algún lado o mantenerlo así nomás, ¿verdad? Para adjuntar a tu currículum, lo que fuese. Y si necesitas alguna recomendación de mi parte, avísame y yo te hago esa recomendación sin ningún problema. Y bueno, estamos entonces, Manu. No sé si tenés alguna Claro. duda, alguna consulta después de finalizar este curso. Y la verdad que no. Ah, sí. Algo que no tiene tanto que ver con el curso, pero es con respecto a la factura No, que iba a tener. yo tengo la original, de hecho tengo acá conmigo, tengo todas las originales. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo estos cursos online, entonces a casi todos yo le hago la factura original, le envío una copia digitalizada y después le hago acercar. Yo le había dicho a tu mamá que iba a estar en algún momento pasando por ahí porque hago entregas también de los Sí, muebles de mi señora, ¿verdad? Pero dije que le iba a avisar cuando iba a estar por ahí. De hecho, yo tengo la ubicación que me había enviado. No sé si me enviaste vos o me envió ella para pasar a a ver. dejarle. Entonces, Pero, eso como tengo dijiste que... conmigo y en cualquier momento puedo pasar a dejarle. No quiero que piensen que yo me olvidé nomás de ustedes. No, en realidad No, no me fui más nomás hacia la zona donde están ustedes, por eso nomás no estuve llevando. Tengo siempre conmigo y en mi vehículo, así es que ni bien me toque algo ahí por la zona de ustedes, yo voy a estar pasando a dejar la factura original que ya le envié no me acuerdo si te envié a vos, le envié a ella, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero puedo buscar eso para volver a ver si paso en esta semana o en la siguiente. Voy a intentar hacer yo el creo que esfuerzo de pasar a dejar, ¿te no es parece? tan, no es tan necesario también que yo tenga así en físico. Ves que yo tengo que cargar y eso en este Aranduca. No sé si conoces. Sí, yo le pasé a tu mamá o no te pasé ¿Ya a te vos, pasó? no te pasé a vos. No sé. Bueno, pues yo tengo acá físicamente, te puedo sacar una fotito y te paso en un ratito. Eso ya estaba luego desde la fecha de inicio, o sea, fue allá no me acuerdo qué fecha fue que iniciamos nuestro curso, pero te paso otra vez, no hay problema. Voy a mirar un poco, porque me parece que le pasé por correo, no me acuerdo si le pasé por WhatsApp. Voy a volver a mirar y te paso a vos una copia para que vos cargues, ¿te parece? Bueno, De lujo.
Está entonces, Manu, que te vaya bien Dale, y cualquier cosa estamos a las órdenes. igualmente, muchas Dale, gracias. chao, chao. Chao, chao.